Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video del Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Además, arrancando la semana con transmisión de lunes. Con muchísima información el fin de semana, obviamente el tema de Ricardo Anaya, de Ricky Riquín Profugín. Vamos a hablar sobre este tema a partir del sábado. El propio Anaya confesó que le iban a detener. Hoy vuelve a señalarlo, 30 años de prisión. El presidente ya salió a responderle. En fin, la verdad es que es todo un drama. En medio de esto, los prianistas se han ido de urgencia a Estados Unidos, a Washington, para intentar salvar a Ricky Riquín Profugín de la cárcel, estos 30 años de prisión. Vamos a hablar sobre esto. Por cierto, en medio también hablando de la ultraderecha, hoy el presidente revive a Gilberto Lozano. Y bueno, las que hace referencia sobre que se necesita un nuevo líder. Gilberto Lozano en un video muy extraño, en donde incluso el Pampe sale por ahí. Por cierto, Mauricio, otros temas. Pésimas noticias para México porque por explosiones que se registraron el fin de semana se ha caído la producción petrolera casi a la mitad, 440,000 barriles diarios se han perdido y va a ser un golpazo económico. Ojo con el dato, podría ser sabotaje. Fuerte lo que vamos a hablar sobre este tema. Y bueno, en buenas noticias internacionales, hoy el Fondo Monetario Internacional va a entregar los 12,000 millones de dólares a México y donde, bueno, hay una disputa entre Obrador y el Banco de México por el tema, Mauricio. Y bueno, también tenemos aquí entrevistar a Lord Molécula, Carlos Pozos, precisamente por el tema de los machuchones. Mauricio, más el día de hoy en el Ganso Informativo. Así es, Nacho, como siempre, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen en estos próximos minutos en esta emisión. Les agradecemos, si no lo han hecho, que se suscriban a este canal, También les agradecemos esos likes, nos ayudan en estas redes sociales. Gracias a todos ustedes, gracias a su apoyo, avanzamos en estas plataformas. Mauricio, hace unos días anuncié, ¿no?, a través de la red social Twitter y otras redes sociales, de que junto con Carlos Pozos, Lord Molécula, íbamos a arrancar un nuevo proyecto, un nuevo canal que se llama Los Machuchones. Bueno, y muchos se preguntan de qué se trata, y bueno, pues vamos a hablar con Carlos Pozos sobre el tema de qué se trata Los Machuchones. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, ¿cómo estamos, Ignacio? Mau, ¿cómo estamos? Ustedes allá gozándola en el Edén, en Villahermosa, Tabasco, yo acá en la Ciudad de México. Pues sí, efectivamente es un proyecto que pues hace algunos años lo habíamos platicado. La pandemia pues nos hizo que esto pues se tuviera en la congeladora, pero por fin ya pudimos aterrizar este proyecto. Y bien, déjenme comentarles, amigos, que fue Nacho el que le puso el nombre de los machuchones. Estábamos en que cómo se llamaría, en que si moleculeando, que si chapuceando, y la verdad es que nació de la reflexión y de el análisis que tanto Mauricio como Ignacio le hace a las conferencias mañaneras, y en donde pues el presidente se refirió precisamente a esos, a los machuchones, que es un sinónimo de un ciudadano o de un personaje político destacado. Para mí que pues eso me da a entender. O tú explícanos, mi querido Nachito, Mauricio, explíquenme qué son los machuchones para nosotros los capitalinos y para el resto del mundo, porque pues igual así como el sopilote también tiene o la tortuga, el pochitoque, son modismos que hay, ¿no? Ustedes explíquenos. Así es, finalmente Obrador siendo originario de Tabasco y aparte, bueno, llevando muchos modismos, tabasqueñismos a nivel nacional, la cocina también como lo presume, ¿no? Los tamalitos de chipilín, y todo esto que después mucha gente no sabe qué es, pero bueno, al final él le gusta mucho. También lleva muchos de estos tabasqueñismos y en una es los machuchones, que pues son obviamente los personajes pues que controlan, los dueños de el dinero, los dueños, los propietarios, los jefes, ¿no? Los meros meros.
no el chalán o no los chivos expiatorios hablando de políticos, sino el machuchón, por ejemplo, serían los presidentes de la República. Serían los personajes más importantes de determinados, obviamente, rubros y ramos. En este caso, este proyecto, que lo ponemos las machuchones, es precisamente para lanzar, ¿no?, una serie de entrevistas que vamos a hacer Lord Molécula y yo, y bueno, también Mauricio Rodríguez está obviamente invitado, para hablar pues con puro político pues de alto nivel, en particular obviamente en este tema de los futuros o los presidenciables, los precandidatos presidenciables, secretarios de Estado, gobernadores, empresarios, pero puro en general machuchón, ¿no? Y obviamente a un estilo distinto. Ustedes conocen a Carlos Pozo Lord Molécula y se ha vuelto obviamente muy famoso a nivel nacional la forma de preguntar, ¿no? Por ejemplo, recientemente de lo más relevante fue estas preguntas ráfaga que le hizo al propio presidente de la República. Y ese tipo de cosas, la verdad es que las vamos a trasladar, ¿no?, a estas entrevistas que vamos a hacer con machuchones. Y además, claro, también vamos a hacer entrevistas tipo podcast que también se han aquí en las redes sociales se han empezado a hacer muy populares, ¿no?, en donde más que entrevistas son después charlas o reflexiones entre el entrevistado y el entrevistador. Y bueno, donde vamos a intentar hacer una dinámica distinta, ¿no?, para que no sea tan rígida, ¿no, Carlos? El chiste es que nuestra audiencia se informe, se entretenga, conozca más de los machuchones, incluso de manera personal, para que no solo se quede en la cuestión noticiosa y o política, sino haya un poco más, porque todos los personajes, los machuchones, tienen muchas capas de personalidad y el chiste es explorar todas y cada una de ellas o las que podamos. Y bueno, en ese sentido arrancó este proyecto. Efectivamente, Ignacio, bien lo dices, no estamos inventando el hilo nuevo, pues hay más de 20 tipos de entrevistas, pero esas entrevistas, auditorio, la verdad es que desde nuestra perspectiva queremos darle a conocer a nuestro público, porque también son los machuchones nuestro público, pues la personalidad desconocida de esos machuchones, que ustedes tengan esa información que no han escuchado, que puedan tener esas preguntas que destapen a la personalidad de nuestros entrevistados. También lo que intentamos es hacer una serie de preguntas base, pues para todos aquellos. Vamos a intentar entrevistar a gente pro 4T y también a gente que esté del otro lado, que no será 4T y que tenga el valor de venir a sentarse frente a nosotros y enfrentarnos. Y por eso van a hacer este tipo de preguntas base para que no haya una inclinación ni un sesgo y no se vea que ponemos preguntas a modos a unos ni a otros. Ese sería parte del interés, el tener unas preguntas estándar, preconcebidas para todos esos machuchones que se presenten. Y después de ahí, bueno, pues sí, tener esa pregunta que nos dé esa personalidad desconocida del entrevistado, pues ya sea pro o en contra de la 4T. Y bueno, y también pues vamos a tener esa entrevista de tensión. Vamos a generar esa entrevista que en un momento dado puede ser ríspida, pero que en mucha de esta mecánica, de esta estrategia de comunicación, pues puede disparar una respuesta emocional en donde pueda darnos la nota y a ustedes les pueda parecer interesante ver el nivel de tensión, el nivel de estrés, como lo maneja ese entrevistado, por las preguntas que no van a ser nada a modo. Vamos a investigar perfectamente, les vamos a sacar sus trapitos al sol y pues esa sería otro de los elementos, otra de las estrategias periodísticas, pues para poder tener una buena declaración, un buen momento en el que ustedes no pierdan el hilo y estén siempre amarrados a esta entrevista. Y por último, pues sería lo que comentaba Ignacio y Mau, que está aquí escuchándonos, pues tener esa pregunta ráfaga, esas preguntas, unas condicionadas a solamente un sí y un no.
con una declaración que nos dé el machuchón, que diga sí o no. Eso es más que suficiente para nosotros, porque nosotros, como dijo el presidente, le vamos a dar el contexto para que él nos dé esa declaración afirmativa o positiva. Y finalmente, la cereza del pastel, desde mi punto de vista, sería el dar 4 preguntas o 4 palabras que se le dará al machuchón, y que él inmediatamente, sin pensarlo, sin meditarlo, nos diga a qué le hila esa pregunta. Por decir algo, si le decimos corrupción, ¿a qué le viene inmediatamente al entrevistado? Más o menos esa sería parte de la temática de los machuchones. Creo que va a estar interesante, creo que va a estar divertido, estimado Ignacio, estimado Mauricio. Así es, y bueno, ya estamos obviamente buscando las entrevistas, y bueno, en los próximos días van a aparecer. De todos modos, aquí les dejo, ese es el canal donde van a aparecer las entrevistas de los machuchones, ¿no? Su canal, pues, entre Lord Molecula y su servidor. Ya tenemos 11,800 suscriptores, Carlos, sin tener ningún video, pero bueno, ya obviamente aquí vamos a empezar a poblar tanto las entrevistas en total y obviamente los segmentos, así en este formato nuevo de podcast. Y bueno, pues Mauricio, ¿algo que agregar? No, pues invitar, ¿no?, a toda la gente que no conoce el canal, que se vayan suscribiendo, que vayan preparándose. Pues Carlos tiene mucha experiencia, tú también ya conocemos la experiencia que tienes tú, Nacho, y bueno, pues esto servirá, sobre todo como lo decían ustedes, para tener una visión más clara de un proceso que pues nos va a interesar a los mexicanos, ¿no?, que va a ser muy intenso, más intenso incluso que la elección presidencial, que será el proceso interno de Morena, donde pues los aspirantes ya se están moviendo, donde ya están colocando sus piezas, donde ya hay algunos golpes bajos incluso entre los propios morenistas, y que bueno, aquí el resultado que esperamos pues termine en un proceso también de unidad importante, pues nos lleve ya al país en el rumbo de esta cuarta transformación por los próximos 6 años, ¿no? Entonces, para prepararse, alistarse, entender mejor este proceso y quienes participan en él, pues la recomendación para todos quienes nos están escuchando que se vayan sumando a este nuevo proyecto. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista explicando el tema de los machuchones, y obviamente la próxima vez que nos veamos va a ser con pues un machuchón. Claro que sí, estimado Nacho, Mauricio, pues gracias por la entrevista. Nada que agradecer, al contrario, agradecido soy yo para pues toda la audiencia de los chapuceros, y la verdad es que estén muy al pendiente, porque estamos trabajando y la gran sorpresa será quién va a ser el padrino. Entonces ustedes estén muy pendientes, estamos trabajando y les vamos a dar una muy grata sorpresa diciéndoles quién es el primer entrevistado, el padrino que abrirá con los machuchones. Ignacio, Mauricio, mil gracias por la entrevista y pues, seguimos en comunicación. Gracias, Carlos, igualmente, buenas tardes.